Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio, maná para el desierto, alimento para el camino, para el itinerario también espiritual que nosotros podemos precisamente recorrer si aprovechamos también este tiempo de crisis, de dificultad, de pandemia, pero un tiempo, un momento en el que Dios no nos quiere dejar solos, sino que siempre está ahí para alimentarnos con su palabra, de tal manera que nosotros nos hagamos siempre a los criterios de Jesús, porque lo contemplamos a Él para aprender de Él. Por eso entonces, desde nuestra parroquia, ofrecemos algunos elementos, muy especialmente y reflexiones para conocer a Jesús. Ese es nuestro interés. La vida eterna, lo dice Jesús, consiste en que nosotros lo conozcamos al Padre y a su Hijo, Jesucristo, el enviado del Padre. Bien, vamos a iniciar nuestro espacio con la oración que hacemos para pedirle a Jesús que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte en nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves la paz y las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, les he dicho que antes de leer un texto de la Escritura, debemos hacer una invocación, una petición a Dios. Regálenos tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo, para que Él actúe sobre nosotros, para que entendamos, comprendamos, acojamos y amemos la palabra que vamos a escuchar. Hacemos entonces nuestra oración. Padre del cielo, regálanos ese don maravilloso del Espíritu Santo, ese que conoce la intimidad de Dios. Que el Espíritu Santo abra nuestra inteligencia, que actúe sobre ella, para que comprendamos la palabra que vamos a escuchar. Que el Espíritu Santo abra también nuestro corazón, para que acojamos y amemos esa palabra escuchada. Que el Espíritu Santo abra también, empuje nuestra voluntad, para que hagamos o pongamos en práctica la palabra escuchada. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, ahora escuchamos el texto. Recuerden que estamos leyendo Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, 9 a 14. Pueden buscarlo en un momento en su casa, el texto de la Biblia. Recuerden que la Biblia no es para dejarla abierta allí en el oratorio que tenemos en casa, en ese atril. Seguramente dejarla abierta en el Salmo 23 o el Salmo 91. No, la Biblia ante todo requiere que abramos las páginas
en donde aparece la persona de Jesús, su manera de pensar y la causa a la que él dedicó su vida. Bien, entonces vamos a leer el texto. Dice así: refirió también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Por su parte, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Volvamos a leer el texto nuevamente. A mí me gusta siempre, cuando uno hace una segunda lectura, entiende un poquitico más el texto. Vamos a leerlo entonces. Refirió también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: te doy gracias, porque no soy como los demás. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos y adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Bien. Ahora, profundizamos un poquito más el texto. Les decía, en un segundo momento de los que estamos nosotros aquí poniendo en práctica, buscamos como entrar en el sentido más profundo del texto, para recoger también lo que se nos muestra de Dios ante todo y de nosotros mismos, para ver qué llamadas también nos hace Dios a través del texto que hemos leído. Realmente esta parábola es de las parábolas desconcertantes. Los fariseos no debieron sentirse muy a gusto, yo creo que para nada, con que hubiese puesto precisamente a un fariseo como ejemplo de una oración que no recibe ni aprobación de Dios, sino que más bien el rechazo mismo de Dios. Entonces debieron sentirse muy incómodos cuando escucharon esta parábola. ¿Quiénes debieron sentirse a gusto? Los recaudadores de impuestos y los pecadores. Porque entonces, ¿qué sintieron estos últimos? Que Dios es un Dios rico en misericordia,
un Dios que acoge, un Dios que no juzga, un Dios que acepta, un Dios que reconoce incluso que a veces hay condiciones muy difíciles de superar para salir incluso mismo del pecado. ¿Que hay que hacerlo? Claro, pero que hay condiciones que muchas veces nos casi que mueven una convicción interna. Yo no tengo oportunidad de salvación. Yo no soy capaz por mí mismo. Yo me siento excluido de Dios y de su amor y de su perdón. Pues bien, entonces la parábola debió generar estas dos actitudes. En los fariseos, una extrañeza y un rechazo, pero en los recaudadores de impuestos y en los pecadores, gran alegría. Dios da oportunidades. Entonces, por esto aparece esta parábola así como desconcertante. Porque en el fondo la parábola apunta a que uno descubra, oye, qué grande es la misericordia de Dios. Es que ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que goza amando y perdonando. Eso deberíamos saberlo. Nosotros no estamos en manos de un padre tirano, de un padre que fisgonea, que esculca, que está atento a ver en qué caemos para castigar. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que es, como les decía, ojalá entendiéramos, un Dios que es compasivo. Siente el dolor nuestro, siente nuestro dolor, escucha nuestro dolor y sufrimiento. Que es un Dios clemente, que frente al sufrimiento de alguien se detiene y es clemente al inclinarse para ver o reconocer o acercarse mejor cuál es la situación que está pasando, por la que está pasando este hijo mío. Clemencia es saber inclinarse. Y misericordia, que lo he repetido muchas veces, es la acción eficaz, el gesto concreto que hace Dios. Así no sea visible, así sea muy discreto, así sea como oculto, pero Dios siempre hace algo. Dios siempre hace algo. Otra cosa es que nosotros no tengamos ojos para ver ese gesto concreto, esa acción eficaz, esa intervención amorosa que Dios hace, porque lo de Dios no siempre se ve. Por eso uno de los profetas decía, es verdad, tú eres un Dios oculto, es verdad, tú eres un Dios escondido. Es la fe la que nos deja ver la acción amorosa de Dios en medio de tantas cosas estrepitosas, estruendosas, de noticias impactantes. No, lo de Dios siempre es discreto. Como discreto fue el encuentro de dos mujeres, de María e Isabel, de las que sí se dio cuenta Dios, pero no los noticieros de la época. El encuentro maravilloso de dos madres, una la madre del precursor Juan Bautista y otra la madre de Jesús, nuestro Salvador. Eso no fue noticia, pero era la gran noticia de Dios. Así es Dios. Tenemos que acostumbrarnos a tratar de ver las cosas en profundidad, no las de la superficie, la información saturada como a veces lo hacen los noticieros, pero no dejan ver cómo la bondad de Dios se va moviendo en tantas cosas buenas, pero discretas y ocultas. Bien, aquí queda claro en esta parábola cómo reacciona Dios, con misericordia. Bien, ¿a dónde van estos dos a orar? Al templo. El templo era el lugar de la oración también. Era la casa de Dios. Y quien quería recibir bendición y protección, se acercaba al templo, pues, a orar. El Salmo 24 dice lo siguiente: ¿quién puede acercarse al lugar santo? Y dice el mismo Salmo, el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ese recibirá
la bendición del Señor. Pues bien, los fariseos, como su nombre también lo indica, los separados, los santos, los justos, los buenos, creían que ellos eran los que realmente tenían el derecho de ir a adorar y entrar en ese templo santo de Dios. No los recaudadores de impuestos y no los pecadores, porque el Dios santo requería un corazón puro, limpio, un corazón también así purificado. Bueno, entonces estos piadosos subían allí, pero ¿subían a qué? Casi como a confirmar su propia separación, casi como a pedirle a Dios que reconociera sus esfuerzos, sus obras, sus méritos. No soy como los demás. Por eso la oración del fariseo está cargada de las obras que él, primero de los pecados que él no comete. Son los otros. Esos otros no tienen derecho a entrar al templo, porque no son sino, como dice, estafadores, injustos, adúlteros. Todos los pecados graves los tienen los otros. Yo solo tengo méritos, tengo obras buenas, por las que tú debes recompensarme. Ayuno 2 veces por semana, lunes y jueves. Hago oración a lo largo del día, 6, 9, 12, 3, 6 de la tarde. Además, cuando doy limosna, soy generoso en el dar. Y sobre todo, mantengo mi pureza delante de Dios. ¿Cómo? Con esos baños no higiénicos, sino los lavados rituales que hacían para presentarse delante de Dios también así, que no se contaminaran con los demás. Eran personas impuras, y mucho menos con aquellos que no sabían de la ley, a quienes ellos llamaban malditos. Son malditos aquellos que no conocen la ley. Bueno, entonces el fariseo se encuentra en el templo como en su sitio propio. Por su parte, el recaudador de impuestos, que trabaja para Roma, que es como un vendido, que trata con el dinero, el recaudador se encuentra en el templo como en un lugar en el que no tiene espacio, no tiene cabida. Entonces, a diferencia del fariseo, que ve su vida como ejemplar, el recaudador de impuestos, lo que ve precisamente es únicamente su pecado, su vergüenza. Él ve que allí van justos, santos, hombres de méritos, y él tiene delante de sí, ¿qué? Pues su historia personal. Estoy cobrando impuestos para Roma. Muchas veces cometo injusticias cuando la gente, cuando no puede pagar, le refinancio la deuda, le lleno de intereses también altos, obligo a que este pobre que debe impuestos tenga que entregarme sus bienes, o lo peor, cuando no puede pagar, tengo que presionarlo para que se venda a él como esclavo con su esposa y sus hijos. Entonces el recaudador de impuestos, ¿qué es lo que tiene? Vergüenzas, pecados, faltas también. Su conciencia de que ha robado de pronto mucha gente, porque eran también ladrones. No solamente por la tasa o el interés que ponían y el cobro de todo, sino también porque sentían que no podían restituir nada de lo robado. Entonces como que no tienen tampoco oportunidades de corregir su historia de faltas, de pecados, de injusticias, especialmente con los más pobres. No puede hacer nada en últimas por cambiar su vida. Pero ¿qué le queda? Hay una cosa que le queda al recaudador,
abandonarse en la misericordia de Dios. Abandonarse, lanzarse en los brazos de un Dios que debe ser misericordioso. Ese es su recurso. ¿Y cómo lo hace? Reconociendo su pecado. Reconociendo. Por eso dice él también, Dios, en su oración, expía, sé propicio, perdona mi pecado. Lo único que reconoce, a diferencia del fariseo que reconoce sus méritos, las obras buenas que hace, este no tiene que presentarle obras buenas, solo representa sus faltas, su historia, su pecado, a un Dios que conoce por dentro, que no puede esconderle nada, porque nada es oculto para Dios. Lo único que dice es, Señor, expía, sé propicio, perdona mi pecado. Solo tengo que presentarte a ti mi pecado. Pero qué hermosa oración la de este hombre recaudador de impuestos. Porque también en el fondo es muchas veces nuestra propia situación. ¿Con qué vamos ante Dios? Deberíamos ir como este recaudador de impuestos. Primero con una actitud de humildad. Humildad, pequeñez, de sencillez. Yo no puedo como que erguirme delante de Dios con orgullo por mi vida santa. No. Lo que puedo presentar a Dios es mi pecado, mis luchas, mi historia, mis dramas personales, mi fragilidad, mi debilidad. Muchas veces es lo que puedo presentar ante Dios es eso. Es eso. Entonces, ¿qué me queda a mí como recurso? Pues abandonarme en la misericordia de Dios. Eso es lo que hace estratégicamente, podríamos decir, este recaudador de impuestos. El mismo sistema religioso del templo se convierte casi que en una amenaza para él, porque, logró entrar al templo, un templo o un espacio sagrado que no es su lugar, pero en ese sitio que no es su lugar, él invoca, clama por la misericordia de Dios. Miren, después el texto termina diciendo, o mostrándonos la reacción de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios? Lo dice o describe el versículo 14. Les digo que éste bajó a su casa justificado, pero aquel no. ¿Con quién mostró Dios su amor gratuito, salvador? No con el fariseo. No con el fariseo, que no era como los demás y que presentaba sus obras buenas. La misericordia de Dios se derrama, se muestra, se hace eficaz en la persona humilde que reconoce su pecado, su falta, su historia, sus dramas, y que ve a veces que incluso sus luchas son inútiles. Las luchas por soltarse del mal, por liberarse de la situación de maldad en la que vive, su esclavitud del pecado, ante todas sus luchas. Pues bien, eso es lo que ve Dios. Por eso es tan hermoso el Salmo 139, en donde precisamente el salmista o el orante dice: oh Señor, tú me has escudriñado y me conoces. Tú conoces desde cuando me levanto hasta cuando me acuesto. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi camino y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Esa actitud de humildad también fue la que tuvo David, el rey. Después de que el profeta Natán, ustedes saben que David primero le quita la esposa
a Urías, el hitita. Se enamora de ella, la hace traer a su palacio, bueno, abusa de ella también. No solamente comete adulterio, también hace matar después a Urías, le llamamos adulterio y le llamamos también homicidio. Bueno, y toda la trampa para deshacerse precisamente de Urías, toda la maldad que él maquina. Pero cuando llega el profeta Natán y con una parábola muy hermosa, le hace ver su pecado, inmediatamente David, que ama entrañablemente a Dios, entonces reconoce, sí, pequé. Qué difícil hoy es reconocer, muy difícil. En todos estos juicios que hay, en todas estas situaciones de corrupción, de una justicia hipotecada, comprada, vendida muchas veces, habiendo tanta gente buena trabajando allí en la rama de la justicia, pero una justicia así, diríamos así, como que vendida, hipotecada al mejor postor, hipotecada, a veces a intereses económicos, a intereses políticos, a intereses de partido, en fin, tanta cosa. En fin, en un mundo así, marcado por tanta injusticia, esta parábola también nos dice, oye, reconocer con humildad, me equivoqué, fallé, en fin, porque todos nos equivocamos. ¿Quién no? Jesús mismo nos dice, el que esté sin pecado tire la primera piedra. ¿Cuántas cosas hay que Dios conoce de nosotros? Y pues, nosotros, claro, esto está en la conciencia delante de Dios, pero cuando las cosas son públicas, es decir, casi que faltas públicas, por ejemplo, a los dineros del Estado, a todo lo que significa contratación, a todo lo que significa maquinación, para ver cómo negociamos puestos, cómo negociamos también elecciones, pues digamos cosas públicas. Oye, qué difícil de encontrar. Sí, reconozco, me equivoqué, fallé. Pues bien, ¿qué hizo David? Apenas Natán le dijo precisamente que esa persona que había aprovechado del pobre y había robado lo del pobre era él. El Salmo 50, que es el salmo de un humilde que se siente pecador, se le atribuye al rey David, se le atribuye a él. ¿Y cómo comienza? Sé clemente conmigo, oh Dios, conforme a tu bondad, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y limpia mi pecado. Pues yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, quedaré limpio. Seré más blanco que la nieve. Este Salmo 50 o 51 también está puesto ahí para que cuando, y los viernes nosotros lo recitamos, lo oramos, lo cantamos el viernes, para invitarnos como viernes penitencial. Hay que reconocer nuestra falta, nuestro pecado, propio muchas veces de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad. Y reconocido así, el Señor, pues que conoce nuestras luchas, nuestras fatigas, nuestras derrotas, nuestras faltas, no puede hacer otra cosa que por puro amor mostrarnos misericordia. Una vez, hablando con un sacerdote, me decía, sigue a Jesús desde tu fragilidad. ¿Qué es lo que puedo ofrecerle a Dios? Mi fragilidad,
Por eso San Pablo también dice una cosa muy bonita: cuando soy débil, soy fuerte. Solo me glorío ¿de qué? De mi fragilidad, de mi debilidad. Porque entonces ahí es donde aparece el baño completo de la misericordia de nuestro Dios. Bien, dejemos acá y ojalá aprovechemos este mensaje en el que se nos invita también reconozcamos lo nuestro, presentémonos delante de Dios así, como somos. Él nos conoce desnudos en nuestra vida, no podemos esconder nada, pero sí sabe las luchas que llevamos, las tentaciones a las que nos vemos sometidos, muchas veces también, maltratados, pero corriendo detrás de Jesús. Si no se alcanza a llegar a la cima de la montaña, que por lo menos se muera tratando de subirla. Alguien decía eso. Murió subiendo la montaña, pero lo intentó llegar a una vida mejor, a una vida buena. Estaba caminando hacia ella. Lo peor es que no se haga ningún intento y se queda uno pues postrado y arrollado ahí sobre el piso. Bueno, Dios los bendiga. Buena tarde para todos. Que Dios nos llene a todos de su misericordia. Así sea.